esta ocasión vamos a contar con Nuria de Conegel y con Enrique de Unity. Normalmente esta charla la suele hacer Iván, pero en esta ocasión no ha podido ser, así que me tocará moderar a mí. Yo soy Miguel Álvarez y empiezo a dar paso a ambos. Hola Nuria, ¿qué tal? Hola Hola, ¿qué Enrique, tal? ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a ambos. Bueno, como sabéis, la charla va, los dos tenéis una startup de blockchain o que utiliza la tecnología blockchain. Y yo la primera pregunta que os tengo que hacer a ambos es que presentéis vuestra startup. Empezamos contigo, Nuria. Cuéntanos un poco qué es Conegel. Luego ya te pregunto a ti lo mismo, Enrique. Conegel es una empresa tecnológica que se dedica a desarrollar soluciones de salud digital basadas en blockchain, como bien has dicho, y que utiliza también credenciales verificables. Nuestras soluciones básicamente lo que hacen es, entre otras cosas, permitir un sistema de envío bidireccional de datos de salud entre el paciente, a quien nosotros ponemos siempre en el centro del sistema, con los diferentes actores de la cadena de salud, normalmente proveedores de salud, pues desde hospitales a profesionales tanto públicos como privados, centros de donación, por ejemplo, laboratorios, etc. Entonces, todos estos datos se envían en un estándar internacional que se utiliza en salud, que es el estándar FHIR, y que permite que no haya problemas de comprensión por el lenguaje utilizado, ¿de acuerdo? El estándar FHIR lo que hace es homogeneizar, digamos, todos estos datos. Termina por categorizar cada uno de los procesos médicos, cada enfermedad, cada síntoma, cada medicina, etcétera, etcétera. Y por otro lado, permite la identificación global tanto de cada uno de los actores implicados en la cadena como de sus componentes, de la cadena de salud, me refiero, gracias a una de nuestras patentes, que es el identificador universal de salud. Además, acreditamos, certificamos los datos que hay en esa cadena de salud y conseguimos la trazabilidad de cada uno de esos datos, de esos procesos, de esos pasos. Básicamente, lo que siempre acabamos por decir es que el paciente para nosotros es el centro del sistema, como decía, y es quien tiene que gestionar y decidir, poseer y decidir sobre sus datos de salud y decidir con quién y cómo los quiere compartir. Todo esto obviamente está amparado en la GDPR. Nosotros no manejamos ningún tipo de dato de salud. Quien los va a tener es el paciente. Y nosotros digamos que somos un puente y un facilitador de ese intercambio de datos. Ayudamos al paciente también, al usuario en general, a que pueda poner sus datos al servicio de la investigación, porque solamente un 5% de los datos de salud generados actualmente están a disposición para poder hacer investigación con ellos, ¿no? Cuando realmente se han hecho estudios de, por ejemplo, qué porcentaje de europeos querrían brindar esos datos anonimizados de salud, y el porcentaje es cercano al 90%. Con lo cual, nosotros lo que hacemos también es anonimizar estos datos de salud de las personas y brindarlos a la investigación por medio de gemelos digitales. Entonces, bueno, un poco así como resumen, esto es lo que nosotros hacemos. Pues muy interesante, Nuria. Luego vamos a entrar un poco más en la parte de la legislación de los datos porque tiene bastante chicha, ¿no? Ahora voy a dar paso a Enrique para que nos cuente también, ¿qué tal, Enrique? ¿Qué es Hola, lo ¿qué que hace tal? Idunico? A ver, Bueno, Enrique, cuéntanos. sí, a ver, os cuento. Nosotros también utilizamos tecnología de blockchain, en este caso para construir herramientas que serán aplicadas en soluciones de identidad digital. Al final, Unity, por resumirlo, lo que somos es una caja de herramientas, ¿vale? De identidad digital que nos va a que lo que permite es crear ecosistemas de gestión optimizados y automatizados, ¿vale? Utilizando tecnología blockchain.
Con esto, un poco también, como comentaba Nuria, aplicado a la salud, ¿qué es lo que conseguimos desde este punto de vista? Pues cambiar la gobernanza del dato, porque básicamente lo que estamos haciendo es descentralizando el dato. De repente el consumidor se convierte en un negocio, ¿vale? Porque puedes crear modelos de relación directos y de confianza con el consumidor, ¿vale? Todas las herramientas que nosotros hacemos van encaminadas en este sentido. Por otro lado, le damos también identidad digital a los productos que hacen las empresas. Y de esta forma lo que estamos haciendo es transformar los productos, porque una vez que estás digitalizando el producto y dotándolo de identidad, las empresas van a poder producir cosas únicas para cada cliente único, ¿vale? Con lo cual, entramos en dinámicas de venta que van a ser muy, muy distintos a lo que estamos acostumbrados, hasta lo que estamos acostumbrados ahora. Vamos a poder vender productos antes de que se produzcan, incluso crear experiencias segmentadas cliente por cliente, no ya ni por grupos de cliente ni nada, ni nada de eso. O sea, vamos a poder definir mucho más. Con lo cual, al final, como decía al principio, estamos optimizando negocios basándonos en identidad digital y aprovechándonos de esa transparencia que nos otorga el blockchain. Transparencia y trazabilidad, que al final, digamos, todo el tema de trazabilidad, digamos que es algo inherente a la tecnología blockchain. Vale. Y esto es todo lo que hacemos, crear un ecosistema único, que sea automatizable, que sea inmutable. La parte de automatización, digamos, que lleva más trabajo por nuestra parte. La parte de inmutabilidad nos lo está proporcionando la tecnología blockchain, de forma que podemos dotar de identidad digital a cada punto dentro del ecosistema de una compañía. Me da igual que sean personas, me da igual que sean cosas o procesos de negocio, incluso, ¿vale? Dentro de todo el crecimiento que se espera que tenga el IoT, pues te podrás imaginar el poder dotar de identidad digital a un chip en un momento dado, el poder el poder en la veracidad que da de cara a generar datos. Vas a saber de dónde ha salido ese dato y quién lo ha mandado, ¿de acuerdo? Porque vas a tener la identidad de dónde ha salido. Y luego, a partir de aquí, pues hay multitud de casos de uso donde se puede aplicar nuestra tecnología. Nosotros, en concreto, estamos trabajando ahora mismo con bodegas de vino en dos sentidos. Por un lado, dando identidad digital a cada uno de los procesos del negocio que conlleva, que se realizan dentro de una bodega, sobre todo en lo que es la elaboración del vino, con el objetivo de poder dar identidad a una botella en concreto. Muy interesante lo que has dicho, Enrique. Cosas de la tecnología. Iba a deciros que me parecen dos empresas que, utilizando la tecnología blockchain, son bastante distintas, pero sí que hay cosas de las que habéis hablado, como el tema de la trazabilidad, que efectivamente es inherente, ¿no?, a esa tecnología. La cosa es que hay un choque importante, ¿no? La pregunta es, ¿vais a comercializáis esto en vuestros sectores? ¿Con qué dificultades os estáis encontrando? Porque al final es un choque muy fuerte. Estamos pasando de una identidad centralizada a descentralizada. Eso tiene implicaciones importantes y, entiendo, barreras. ¿Quién quiere empezar de los dos? Yo misma, Enrique. Te doy a ti la batuta. Bueno, pues yo no sé lo que opinará Enrique. En nuestro caso, por ejemplo, que efectivamente nos enfocamos al mercado de la salud, hay muchas barreras de entrada, pero sobre todo hay barreras de entrada por el desconocimiento. ¿Qué ocurre? Que cuando alguien que no sabe sobre blockchain le hablas de tecnología blockchain,
lo primero que viene a su mente es Bitcoin, es monedas, es peligro, y en realidad es justo lo contrario. Es lo que decía antes Enrique, se trata de transparencia, de trazabilidad, o sea, se trata de efectivamente poder hacer un seguimiento de cada paso, de cada proceso, de cada producto, de cada persona. O sea, no puede haber nada más transparente ni más seguro. Y sin embargo, a nivel de salud, es como, ¡guau! No, o sea, blockchain para nada. Bueno, de hecho hay gente que te llega a decir que es una tecnología que no es madura. Y dices, pero ¿de qué me estás hablando? ¿Cómo que no es maduro? O sea, que no lo conozcas no quiere decir que no sea una tecnología madura. El problema es que, sobre todo a nivel nacional, a nivel de España, la blockchain se ve como una cosa absolutamente normalizada en el sector económico y de la banca. Absolutamente normalizado. Se ve incluso normalizado en determinadas partes del sector de la alimentación, por ejemplo, ¿vale? O sea, yo recuerdo que una de las primeras cosas que me llamó mucho la atención al respecto de cómo se utilizaba la blockchain en España, os va a sonar a risa, pero es así. Yo estaba en mi casa con la televisión puesta, yo estaba cenando y de repente vi un anuncio de la trazabilidad de los pollos de corral de Carrefour. Y digo, pero, o sea, señores, no me puedo creer esto, o sea, no me puedo creer que yo sepa de dónde ha salido el pollo que me estoy comiendo y sin embargo, a nivel de salud, yo no pueda saber de dónde ha salido el medicamento que lleva plasma. ¿Por qué? Quiero decir, yo tengo que tener el mismo derecho, ¿no? Entonces, bueno, el problema, al menos en nuestro caso, de comercializar soluciones de blockchain es el desconocimiento y es una barrera muy grande. Creo que hay que hacer mucha pedagogía en redes o como estamos haciendo hoy, ¿no? Con una charla distendida, pero bueno, hacerlo también en congresos, en ferias, en conferencias, en cualquier momento en el que se pueda, hay que intentar poner blanco sobre negro sobre las ventajas que tiene la tecnología blockchain para esa trazabilidad, para esa transparencia, que es lo que propugna ahora mismo la Unión Europea y lo que se supone que propugnan todos los gobiernos, ¿no? Que hay que ser lo más transparentes posibles. Bueno, pues si trasladamos eso a cualquier tipo de industria, a cualquier tipo de sector, es un poco lo que nosotros estamos intentando hacer en el sector salud y lo que tratamos de hacer para digamos, allanar ese territorio, ese conocimiento, etcétera, etcétera. Que luego, al fin y al cabo, el usuario, en nuestro caso, el usuario final que no paga por ello, que es el paciente, le da igual que haya una blockchain detrás y no tiene que saber cómo funciona una blockchain, no es necesario. Pero sí que tenga la seguridad de que todo todo va a ser absolutamente seguro, que va a poder tener esa trazabilidad de sus datos, etcétera, ¿no? Así un poco. Y en tu caso, Enrique, ¿qué barreras has visto? A ver, en mi caso, las barreras que nos encontramos vienen también porque hay una percepción del estado de blockchain como, digamos, una blockchain de primigenia, ¿vale? Si nos vamos a los inicios de blockchain y a muchas de las soluciones que se están implantando o se están intentando implantar hoy en blockchain en muchas empresas, estamos hablando de una base de datos, ¿vale? O sea, blockchain es una base de datos, ¿vale? Ya está, vamos a olvidarnos de filigranas. ¿Qué es lo que ocurre? Que una vez que tú utilizas blockchain de una manera más avanzada, la blockchain ya deja de ser una base de datos y empieza a ser una herramienta muy potente que te permite desencadenar procesos, con lo cual de repente empieza a servir para algo. Vale. Porque cuando tú vas con el discurso de, oye, no, tengo una blockchain, yo te pongo el ejemplo nuestro con las bodegas, donde vas a poder tener tus botellas aquí guardadas y te dicen, bueno, yo ya tengo, incluso vamos a ponerlo, vamos, modelo picapiedra, yo lo tengo en mi Access, ¿vale? Y dices, vale, pues sí, lo tienes en tu Access. Pero claro, cuando le cuentas a la bodega que con una aplicación de identidad digital va a ser capaz de poder gestionar su stock en sus distribuidores, la cosa cambia,
¿vale? Te empiezan a mirar de otra manera. Empiezan a interesarse. Cuando puedes decirles que pueden vender sus botellas y pueden empezar a cobrar derechos de autor por las transacciones que se hagan de esas botellas, te empiezan a mirar de otra manera también, porque estás tocando otros sitios donde son más sensibles. Entonces, obviamente depende mucho de cómo cómo accedas a ese mundo del blockchain, y lo que sí que es muy difícil es que, digamos, generalmente las empresas están sentadas en un blockchain de hace 7 años. Vale, pues hablemos de un teléfono de hace 7 años. A ver qué hacía y a ver qué capacidades tiene hoy. Bueno, pues esto es lo mismo. Y luego, por el lado que decía Nuria, hay que vencer un tema que a mí me resulta muy complicado, porque además que es todo el tema de las criptos, ¿vale? Que no se trata de estar aquí debatiendo de si nos gustan, si nos dejan de gustar, no, es que son otra cosa, ¿vale? O sea, es decir, las criptomonedas utilizan la tecnología blockchain para otra cosa, ya está. Nosotros, en nuestro caso, utilizamos la tecnología blockchain para facilitar procesos de negocio, ¿vale? En nuestro caso, utilizando identidad digital, que es lo que nos ha parecido más, lo que nos ha parecido mejor de cara a poder entrar en las empresas. Y otro sitio del que hemos huido, en nuestro caso, es de las blockchains públicas, ¿vale? En nuestro caso, estamos trabajando sobre Hyperledger Fabric, porque volvemos a la mística de Internet, ¿vale? Cuando empezó Internet, pues era un mundo muy hippie, donde todo iba a ser gratis, las noticias iban a ser gratis, te ibas a encargar una tarta y te iba a llegar a tu casa por arte de magia, incluso más barato que como lo vendía el de la pastelería, ¿vale? Y nos dimos cuenta de que no, que fíjate que hay 3 monopolios en Internet y punto, y ya está. Y estamos conviviendo con ellos tan a gusto, ¿vale? Digamos que blockchain vino para acabar digamos, con ese oligopolio de la red y hacerlo más distribuido, ¿verdad? Pero volvemos a lo mismo. O sea, cada empresa va a querer su negocio y el entrar en unas redes públicas, hacer determinadas cosas, pues no sé si se va a producir en algún momento. Yo creo que incluso podría llegarse a producir, pero creo que ahora mismo el mundo no está preparado para ello todavía. De hecho, nosotros cuando vamos a vender, vamos con la red privada por delante, y luego ya lo que sí que tenemos son herramientas de identidad que te permiten pasar de una red privada a una red pública, pues utilizando nuestras herramientas y punto. No me voy a ir mucho, pero quiero haceros una pregunta adicional. Es a los dos, pero cojo ya el gancho de Enrique. Porque aquí cambiáis un poco y es que dentro de las dificultades, si os habéis encontrado dificultades con el tema de la gobernanza del dato. En el caso de Nuria, la pregunta es clara porque al final hablamos de datos centralizados en diferentes, bueno, podrían ser hospitales, centros de salud, etcétera. En el tuyo a lo mejor es diferente porque el dato viene de cliente y lo trabajas mejor, pero un poco, ¿qué barreras encontráis en el tema de la gobernanza del dato y de la gestión y control de los datos de vuestros clientes? Si encontráis. Sí, bueno, en nuestro caso, por ejemplo, el tema de la gobernanza del dato surge del, no sé cómo decirlo, del apalancamiento de determinadas organizaciones o instituciones que en el ámbito de la salud siguen pensando que los datos de salud que generan son suyos. No es así. La GDPR vino a decir que los datos de salud son de los usuarios. Es cierto que cuando un hospital, por poner un ejemplo, hace analíticas, hace radiografías, hace etcétera, etcétera, son la guardia y custodia de esos datos, ¿de acuerdo? Pero el usuario tiene derecho a que le den esos datos, ¿de acuerdo? En el momento en el que quieran, por supuesto, de forma gratuita, segura, etcétera, etcétera.
Entonces, bueno, como decía antes Enrique, el tema de descentralizar el dato es lo que a veces genera un poco de fricción, ¿no? En nuestro caso, cuando te dicen, no, es que el dato es mío. Entonces tienes que venir a recordarles que, muy bien, o sea, los datos que generas están en tus servidores, como lo quieras llamar, pero los datos son de los usuarios. Entonces, nosotros lo que hacemos es facilitarles a los usuarios ese acceso a esos datos, ¿de acuerdo? Que además los reciban en el estándar internacional para que no haya problemas si viaja, si va a cualquier sitio, que no tenga ningún problema con el idioma. Y básicamente eso, quiero decir, es esa reticencia inicial, pero que la legislación actual te dice cómo son las cosas. Quiero decir, a quien se pone en el centro es al usuario, al ciudadano, de quien son los datos finales, ¿no? Es así, es el usuario, es el gestor y dueño de sus datos. ¿Eso es así? ¿Lo ves tú igual, Enrique? A ver, nosotros, sí, a ver, básicamente el punto de vista es el mismo porque al final es de donde tienes que venir. ¿Qué nos ocurre? Que al final una cosa que te permite blockchain es que hablen dos partes que no saben quién son, aunque tengan confianza entre ellas. Efectivamente. Entonces, esto es muy importante, ¿vale? Porque no estamos hablando de anonimizar datos. Estamos hablando que no tienes manera de saber quién está al otro lado de la red. ¿Vale? Digamos que son conexiones uno a uno de confianza, aunque no sepas quién está al otro lado. ¿Vale? Nosotros, por ejemplo, no generamos credenciales verificadas. ¿Vale? Pues eso tiene para el negocio que hacemos nosotros, tiene otro tipo de implicaciones, pero sí trabajamos con ellas. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que en el caso de cliente consumidor, ¿vale? Si un proveedor te está habilitando cierta plataforma para que hagas, yo qué sé, en este caso comprar vino, por ejemplo, tú como cliente de esa bodega, en este caso, vas a tener una serie de opciones para compartir o no compartir una serie de datos tuyos, ¿vale? Datos tuyos que no están ahí porque tú digas que están ahí, sino porque hay un tercero de confianza que está diciendo que esa persona, por ejemplo, es mayor de 18 años y puede comprar alcohol, ¿vale? No sabes quién está consumiendo tu vino, pero sabes que esa dirección de blockchain tiene botellas tuyas, ¿vale? Y de repente puedes hablar con él o con ella o con lo que haya ahí detrás, porque sabes que tiene una botella tuya. Y esa información hoy, por ejemplo, una bodega no la tiene. Tiene que recurrir a otros medios, ¿vale? Por lo tanto, digamos que si tú has montado un sistema 100% blockchain, esto de 100% blockchain es muy importante, porque muchas de las soluciones que se están montando tienen una parte que es off-chain. Y entonces ahí ya estamos anonimizando datos. Ya no son anónimos. O sea, ya no son blind. Con lo cual ya no vale. Entonces, dentro de todo esto, ¿qué es dónde está la mayor dificultad? En tener una plataforma 100% blockchain. No puede haber off-chain dentro de la plataforma, porque si hay off-chain, hay forma de que alguien esté introduciendo datos de una manera no verificada. ¿Vale? Digamos que todo Y hablar de esto en el mundo de la GDPR europea, pues es complejo. Hay empresas a las que les gusta y hay empresas a las que les gusta menos. De todas formas, dentro del mundo del dato tenemos tres grandes bloques, que son China, Europa y Estados Unidos, cada uno con sus temitas particulares.
¿Vale? Entonces, pues bueno, tenemos desde el punto de vista de blockchain, yo creo que el ecosistema perfecto es la Unión Europea para desarrollarse, ¿vale? Por, por toda la importancia que se da a que sea el propio individuo quien sea propietario de los datos que genera. Vale. No sé si te he Bueno, contestado. Simplemente. sí, me has contestado perfectamente. He estado hablando de esto mucho tiempo, pero bueno, al final el objetivo de esto es hablar de emprendedores con emprendedores y para otros emprendedores. Entonces voy a cerrar el debate y os voy a hacer a los dos una pregunta más, que puede ser dos. La pregunta va a ser, ¿cuál es el mejor consejo que habéis recibido como emprendedores? El caso tuyo, Enrique, bueno, pues eres emprendedor ahora, has sido emprendedor otras veces y has sido inversor. Entonces, es muy interesante lo que nos cuentes. Y en el caso de Nuria, es una emprendedora con lo que todo ello conlleva, ¿no? Y además en el sector salud y en ciencia. Tiene mucho que decir. Entonces, me gustaría escucharos a cada uno el consejo de todos los que habéis recibido, el más importante, el que os ha marcado. Vale, empiezo contigo, Enrique, que siempre le he dado la palabra a Nuria. Esta vez te toca empezar a ti. Vale, el mío, el más importante y que creí que no me tendrían que dar por venir de donde vengo, como has dicho, ha sido que me enfoque. Tiene todo el sentido del mundo. Al final, estamos construyendo una caja de herramientas que puede servir para construir lo que te dé la gana. ¿Vale? Con lo cual, pues cuando empezamos a hacer esto era muy difícil, porque, claro, servía para todo. Dime un sector y te digo dónde podemos implantar nuestra tecnología, el que quieras. Y soy capaz de generarte un caso de uso. Claro, de repente has perdido toda tu identidad, hablando de lo que somos, tu identidad digital, has perdido toda tu identidad porque tienes un espectro tan amplio que al final no sabes lo que eres, ¿vale? Bueno, pues al final donde el mejor consejo que me han dado ha sido ese, enfócate, que fue por parte de nuestro comité asesor, y además me resonó en la cabeza porque es algo que yo, como inversor, en el otro lado de la tabla, lo he dicho 1.000.000 de veces, ¿vale? Pero cuando estás en el fragor de la batalla, hay cosas que se dejan de ver. Quieres coger la espada e ir a luchar y ya está. Entonces, no, igual piensa antes. Entonces, hostias, me han dicho que piense antes. Vale. Sí. Bueno, vale. Es lo de siempre, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo. Es que está Sí, pero te digo, en mi caso fue enfócate, chico. ¿Y el tuyo cuál ha sido, Nuria? ¿Cuál es el consejo que has recibido que has dicho, este es el consejo? Yo creo que no he tenido la suerte de Enrique de recibir un consejo así de claro. Yo digamos que hemos ido aprendiendo en este mundo del emprendimiento a base de tortas. Yo creo que las tortas te las tienes que dar cuando emprendes. Quiero decir, me parece que son pasos del camino que hay que dar para aprender. Yo no pienso que sean fracasos, yo pienso que son caídas de las que tienes que aprender a levantarte y que de la forma en la que te levantas también marca lo que eres y lo que estás haciendo. Entonces, tal vez no va a sonar un poco así, ¿no? Pero en mi familia nunca nadie había tenido un negocio propio, para que me entendáis. Desde luego nadie se había dedicado a emprender. Entonces, bueno, básicamente me miraron un poco como un marciano cuando dije que iba a hacer esto. Pero bueno, sí es cierto que mi padre toda la vida me había dicho que luchara por lo que yo quería, más bien en lo que yo creía toda mi vida. Y cuando yo les conté que íbamos a empezar esto, a pesar de mirarme como si hubiera aterrizado en ese mismo instante en Marte, mi padre me preguntó, ¿tú crees en ello? Y entonces le dije, sí, yo creo en ello. Y me dijo, pues entonces tienes que luchar por ello, pero tienes que luchar por ello a muerte. Te tienes que dejar la piel y nunca tienes que perder el horizonte, nunca tienes que perder de vista el por qué estás luchando, porque habrá momentos en los que la lucha sea tan dura y tan difícil que pierdas ese horizonte de vista, ¿no? Entonces, hay que tener muy presente qué es lo que quieres y por qué lo quieres.
Bueno, es un consejo fantástico. Yo os agradezco esta charla. Os iba a hacer una última pregunta, pero os dejo que no la respondáis si no queréis. Y es, ¿qué consejo le daríais a un emprendedor que quiera comercializar una solución blockchain ahora? Y esa es la última pregunta y ya con esto cerramos. Si queréis, esta es trampa porque no venía guionizada. Entonces, bueno, Bueno, lo que pues penséis. yo, como ha dicho antes Enrique, yo creo que lo primero que haría sería informarme muy bien sobre qué tipo de blockchain quiero utilizar, si es pública, si es privada, permisionada, etcétera, etcétera. Eso es una de las primeras cosas, creo que de base, que tenga muy claro qué es lo mejor para el producto o negocio que quiere llevar a cabo, que estudie, que se forme antes de lanzarse a trabajar con blockchain, básicamente, que decir, me parece lo básico. Yo le diría, que es un poco lo que hemos hecho nosotros, que elimine la palabra blockchain de su discurso, de cara a sus clientes Sí. y se centre en lo que hace. Pues al final vas a vender una solución que hace algo. Me da igual sobre qué esté construido. En este caso está construida sobre blockchain y estamos en pleno hype de blockchain, que nos puede venir fantástico para rondas de financiación o lo que tú quieras, pero al final estamos utilizando una tecnología para llegar a una solución aprovechando las capacidades de esa tecnología. Bueno, pues un poco nosotros, ¿qué hemos hecho? Olvidarnos de que existe la palabra blockchain y somos identidad digital. Pues ya está, pues ahí es donde estamos trabajando. Y si de identidad digital otro día descubrimos otra tecnología que nos sea mejor para hacer lo que queremos hacer, que en este caso es facilitar procesos de negocio, pues utilizaremos otra cosa. Pero en este momento creemos que hay un hueco porque la tecnología te permite hacer cosas que hoy no se pueden hacer, en nuestro caso, dentro del mundo industrial. Vale, pues ahí estamos. Yo ya te digo, que se olvide de la palabra blockchain y que se focalice en la solución. Bueno, pues yo creo que con esto, algún emprendedor que se quiera meter aquí, por lo menos tiene algo por donde empezar, ¿no? Y no entra en el boceto blanco ese tan peligroso que es de mirarlo todo. Por lo menos que escuche a gente que está ya metida y que escuche la realidad del sector. Pues nada, os agradezco mucho que hayáis participado. Mis disculpas por la parte de la tecnología, que puede haber algún problema por ahí, pero yo creo Bueno, que se ha escuchado bien. Ha habido aquí algún corte, pero en la grabación que tengo aquí con el móvil puesto al lado, veo que está todo bien. Entonces, bueno, confiemos. Yo os agradezco todo y nada, espero veros muy pronto y que todo os vaya fenomenal. Como muy hasta bien. ahora, o mejor. Muy Muchas Perfecto. gracias, Nuria. Muchas gracias, Enrique. Hasta luego. Gracias, Nuria. Gracias, Miguel. Chao. Gracias.